entre los gastos hormiga y los gastos vampiro, es difícil que los identifiquemos. Todos podemos ahorrar, no importa el tipo, el monto de ingreso que tengamos. Todas las decisiones que tomamos como seres humanos, sean decisiones económicas, financieras o no, están relacionadas con nuestras emociones. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Uno de los impactos más graves de la pandemia es la crisis económica que afecta a todo el mundo y en todos los niveles, incluidas las finanzas personales. Por lo que hemos invitado a la doctora en Economía Política del Desarrollo, Vania Ramos Ponce, consultora de desarrollo de negocios y docente de la Facultad de Economía de la UAP, para charlar sobre este tema. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Mónica. Un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Dígame, doctora, ¿cómo recomendaría usted enfrentar esta crisis económica que está dañando los bolsillos de todas las familias? Pues se requiere muchísimo. Lo que yo les diría es organización, es un cambio de hábitos. Definitivamente creo que la clave para tener eh, un poco más de estructura, un poco más de eh, salud financiera, voy a llamarlo así, es la organización. Una de las herramientas que más se recomienda es llevar un registro de gastos y de ingresos, en donde uno pueda tener visualmente todo un registro de lo que uno va gastando y de lo que uno va teniendo como ingreso. A veces creo que no podemos visualizar el impacto que tiene un registro de este tipo en nuestros bolsillos hasta que lo hacemos. Por lo tanto, realmente sí les recomiendo ampliamente, primero que empecemos a hacer como ese tipo de cambios en nuestros hábitos. Es un poco como antaño se hacía, ¿verdad? Escribir en un cuaderno, ingresé tanto y gasté en esto, en esto, en esto. Y creo que es importante incluso anotar los gastos, aunque parezcan pequeños. Así es, Mónica, en efecto. De hecho, ese tipo de gastos al que tú te estás refiriendo en este momento tienen un nombre, tiene un nombre específico y se le conoce como gastos hormiga. También hay otro tipo de gastos que se les llama gastos vampiro. Entre los gastos hormiga y los gastos vampiro es difícil que los identifiquemos cuando los tenemos visualmente enfrente de nosotros, estos gastos hormiga, y se les llama gastos hormiga precisamente porque son gastos muy pequeños que pocas veces sabemos qué efecto tiene en nuestros bolsillos hasta que realmente visualizamos su efecto global. Es decir, un ejemplo de un gasto hormiga es cuando compramos un café. No sé si a ti te pasa, por ejemplo, de repente sales al trabajo y ahorita quizás con la cuestión del trabajo desde casa también esa parte va cambiando, pero a veces se nos hace muy fácil ir por un café que puede costar en promedio, vamos a decir 25 pesos un café. Decimos, 25 pesos el café, no pasa nada, no me voy a hacer pobre por 25 pesos, ¿no? Y sí, efectivamente, no es que te vas a hacer pobre por comprar un café de 25 pesos, pero si vas haciendo una cuenta de 25 en 25 todos los días, por lo menos de lunes a viernes a lo mejor, durante todo un año, esos 25 tienen un efecto considerable en tu bolsillo. Y entonces, cuando lo ves plasmado, es cuando dices, a ver, ¿qué pasaría si el café en lugar de comprarlo, ahora lo hago en la casa, lo llevo desde ahí tenemos estas cuestiones termos, ¿no? Vasos portátiles que se facilita mucho estarlo cargando y entonces ahí es donde dices, ese dinero, ¿qué puedo hacer con ese dinero que me sirve más que estar comprando un café? Y eso, por ejemplo, se le conoce como gasto hormiga. ¿Los gastos vampiro cuáles son? Los gastos vampiros son el ejemplo más común es el gimnasio. Muchas veces tenemos mensualidades, haces contratos con un gimnasio por un año
porque te van a dar una cuota especial si lo firmas por un año y son mensualidades, vamos a poner como ejemplo 500, 600 pesos y al gimnasio ya no vas. Entonces se le conoce como gasto vampiro porque pues te va absorbiendo tu, tu bolsillo, tu dinero y ya no lo ocupas. Y también estamos, por ejemplo, ahora con esta cuestión de las películas vía streaming, en donde tenemos una gran variedad de opciones, no solo Netflix, está Disney, está HBO, están un montonal de opciones para ver películas y a veces en esta cuestión, en esta emoción de ver la serie que está más de moda, que te recomendaron, que está a lo mejor en HBO y luego te recomiendan otra película en Disney, se nos hace fácil porque estos cargos regularmente son vía tarjeta de crédito, ¿cierto? Y cuando tú tienes estos cargos en tu tarjeta de crédito, realmente tampoco los estás visualizando. A veces ya no estás ya no estás verificando mes a mes tus gastos en tu tarjeta de crédito. Y entonces a eso se le llama un gasto vampiro porque ni los ocupas, ya dejas de ver Disney Channel, ya dejas de ver HBO por un gran tiempo, pero mientras sigues haciendo el pago, ¿no? Muy, muy interesante saber estos conceptos y darnos cuenta que nos ocurre a menudo, ¿no? En ambos casos. Ahora, dígame, doctora, ¿es posible ahorrar en estas circunstancias o en momentos de crisis solo hay que buscar que el dinero alcance para cubrir las necesidades básicas? Estás haciendo una excelente pregunta, Mónica. En esta cuestión creo que tenemos todos, no todos, pero la gran mayoría de nosotros, un prejuicio, lo voy a llamar así, en donde pensamos que para poder ahorrar necesitamos tener cierta cantidad de ingresos. Entonces decimos, yo no voy a poder ahorrar hasta que gane el doble de lo que gano ahorita, o por lo menos si yo ganara 20% más, entonces voy a poder ahorrar. Sin embargo, también aquí se recomienda un cambio de chip, a mover el switch que tenemos en nuestra mente, porque todos podemos ahorrar, no importa el tipo, el monto de ingreso que tengamos, si nosotros realmente nos hacemos la meta, nos forjamos este objetivo de ahorrar lo que sea que podamos ahorrar, desde 10 pesos diarios, por ejemplo, tienen un gran impacto también para nuestro bolsillo si lo hacemos como un hábito. Toda esta cuestión de las finanzas personales están muy ligadas a nuestros hábitos personales, a nuestra forma de vivir prácticamente. Nuestras finanzas están ligadas de una forma impresionante con nuestra forma de vida. O sea, no es algo aparte cómo manejamos el dinero, como somos realmente en otros campos personales, ¿no? Doctora Ramos, ahora que habla de que las finanzas personales están muy relacionadas con nuestra forma de vida, quiero preguntarle algo, porque al parecer el confinamiento que ha causado esta pandemia también ha provocado en muchas personas emociones vinculadas con el consumo. Muchas personas han comprado para aliviar su preocupación, su miedo a contagiarse, sus temores sobre la incertidumbre acerca de lo que puede pasar en su vida y en el mundo. Dígame algo, ¿existe un mecanismo emocional que quizá pueda ser inconsciente, que nos lleva a gastar más en momentos críticos, pese a que tengamos dificultades económicas? Definitivamente, Mónica. Este tema es bastante amplio, es bastante complejo también y tiene que ver mucho con la neurociencia también. Todos los seres humanos tenemos emociones, nuestras emociones llevan hacia una acción y nuestras emociones están miedos, tristezas, ansiedad, todo eso nos lleva a tomar acciones que por supuesto tienen que ver con acciones de compra, con acciones económicas. Hay hay un campo de la economía que se llama la economía del comportamiento. Este campo de estudio es bastante amplio y va analizando cómo
como seres humanos vamos actuando con respecto a nuestras formas de consumo, a la forma en la que nos comportamos como masa, en estos, por ejemplo, casos en los que, si recuerdas, hubo un momento en el que el papel higiénico se agotó porque había muchísimo miedo, entonces actuamos de una manera que tenía que ver mucho con el miedo. Ahora tenemos muchísimos ejemplos con la cuestión de los cubrebocas, con las cuestiones de los sanitizantes, del cloro. Muchas de todas nuestras acciones, todas las decisiones que tomamos como seres humanos, sean decisiones económicas, financieras o no, están relacionadas con nuestras emociones. Entonces, este tema de finanzas personales, nuestra forma de comportamiento, nuestras emociones es todo un tejido impresionante, ¿no? En donde también actuamos de una manera, de forma personal, pero también cuando estamos en masa, también tenemos nuestros miedos, nuestros temores y nuestras acciones están vinculadas. Cuando vemos que alguien está comprando cierto objeto, nosotros también tenemos tendencia a repetir esas acciones en masa. Voy a cambiar el ejemplo, a lo mejor este no es un evento masivo, pero tan solo nada más para que veamos un poco cómo va funcionando nuestro cerebro. Dicen que tú eres, o bueno, todos nos comportamos o somos la suma de las 5 personas con las que tenemos más contacto, con las que estamos más cercanos, ¿no? Entonces, en este tipo de neurociencia, por ejemplo, los libros, los textos, te dicen, ve, observa quiénes son tus 5 contactos más cercanos porque tú eres la suma de ellos. ¿Y por qué lo menciono en este momento? Porque si tú estás platicando con tus amigas, amigos, conocidos, familia más cercana, la cuestión de si alguien se va a comprar un coche nuevo o se va a comprar un coche usado, lo que sea, se va a comprar un coche. Tú empiezas, tu cerebro empieza a pensar, o sea, a ver, yo necesito coche, porque a lo mejor si esta persona necesita coche, yo también necesito coche, ¿no? Entonces, a ti te va moviendo, o sea, son cosas, son detalles que a veces no los observamos. Este es un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero tú puedes tender a copiar, si alguien cercano a ti se va a comprar un coche, por lo menos en ti empieza la curiosidad, ¿por qué tú no vas a comprar un coche también? Y puede ser que no al día siguiente, pero en 1, 2 o 3 meses, tú ya estés pensando hacer lo mismo. Entonces, eso, por ejemplo, cuando tenemos a alguien muy cercano y estamos viendo qué acciones va tomando, imagínate cuando son en masa, es todavía más de, ¿por qué miles de personas están comprando papel higiénico y yo no? O sea, tengo que hacer lo mismo. Es un estudio de nuestra mente que obviamente tiene como una explicación muchísimo más profunda, ¿no? De lo que yo lo puedo decir aquí ahorita, pero muchas acciones que tomamos están influenciadas directamente con quien estamos conviviendo. Pues de hecho, resulta muy interesante estar informado, saber cómo las emociones influyen en los hábitos de consumo, porque muchas veces estos mecanismos son muy inconscientes. Recuerdo, por ejemplo, decía usted, las 5 personas que más cercanas a mí van a influenciar mi manera de consumo. Y lo hablamos a nivel familiar y hay muchas ocasiones en que, por ejemplo, uno reconoce, yo compro y utilizo los productos que utilizaba mi mamá, que utilizaba mi abuela, mis tías. Son tradiciones familiares en hábitos de consumo que no necesariamente tienen que responder ni a la situación ni a las condiciones económicas de la persona. Es un tema muy interesante. Pero ahora quiero hablar con usted acerca de otra de las preocupaciones más comunes, y es la que se refiere al retiro y las finanzas personales. Muchas personas no van a tener una jubilación y deberían de contar con alguna manera, alguna forma, un esquema individual de ahorro para el retiro. ¿Qué puede hacer alguien al respecto? En esta parte de hablar del retiro, fíjate, Mónica, que creo que tenemos ahí un gran desconocimiento como sociedad, el impacto que puede tener la cuenta para el retiro, los que trabajamos, sobre todo, que tenemos
la prestación de tener seguro social, que tienes una cuenta de ahorro para el retiro, sabes, si lo has escuchado, que hay aportaciones voluntarias. Creo que muchos de nosotros sabemos que hay aportaciones voluntarias, pero muy pocos realmente se atreven o tienen como esta cuestión en mente de decir, ¿qué pasa si yo doy una aportación voluntaria a esta cuenta? Y muchas veces nos quedamos con el importe fijo que corresponde por ley a aportar para el retiro. Estas cuentas de aportaciones para el retiro son unos instrumentos de muchísimo apoyo porque la tasa de interés que ofrecen es una tasa de interés un poco más elevada a la que está en el mercado, precisamente porque son cuentas que tienes a largo plazo. En finanzas, en cuanto a cuentas bancarias o cuentas de inversión, cuando tú tienes un ahorro y lo tienes a largo plazo, entre más largo sea el plazo a que tienes tu ahorro, tu tasa de interés se va incrementando. Y como esa tasa de interés, y como ese dinero no lo vas sacando, entonces la tasa de interés, por ejemplo, voy a suponer que tienes ahorita 1,000 pesos en tu ahorro, esos 1,000 pesos tienen una tasa del 10%, también es un ejemplo, sin tener ahorita como el dato de la tasa de interés específico, pero tenemos 1,000 pesos a 10% de interés anual. Esos 1,000 van a dar 10 pesos. No, 100 no. Esos 1,000 dan, perdón, esos 1,000 te van a generar 100 pesos anual de interés. Como esos 1,100 que tienes al final del año no los retiras, para el siguiente año tus intereses que ganas ya no son sobre 1,000, sino ahora son sobre 1,100. Y entonces esos 1,100 generan otro 10%, lo que ganas se acumula y ahora para el siguiente año ya no son 1,100, entonces son 1,210 y entonces esos 1,210 generan otra tasa, el 10% y el interés se va incrementando, va increciendo. A esto se le llama interés acumulado y eso tiene un gran efecto para que tu dinero rinda más, para que tus intereses realmente hagan crecer tu dinero. Entonces, mi recomendación es si tienen oportunidad de hacer una aportación voluntaria en su cuenta para el retiro, háganla porque tiene tasas de intereses arriba de lo que está en el mercado. Y también voy a volver al ejemplo de los gastos hormiga. Esos 25 pesos que estamos gastando diariamente en un café, a lo mejor 4 veces a la semana compras un café de 25, son 100 pesos al mes, a la semana, perdóname, 4 veces a la semana compras un café de 25 pesos, a la semana tienes 100, en un mes ya tienes 400 pesos. Esos 400 pesos, si los vas ahorrando mes a mes y lo metes, por ejemplo, voy aquí también a sugerir, están las cuentas de CETES. Ahora los CETES son instrumentos de inversión del gobierno que son seguros, que son bastante recomendables, que cualquiera de nosotros puede tener CETES. Los CETES están ahorita, por ejemplo, dando una tasa de promedio 6% anual y puedes hacer que de tu cuenta directamente, automáticamente vaya jalando. Tú dices, quiero ahorrar 100 pesos semanarios y quiero que se vayan directamente de mi cuenta del banco a CETES. Entonces se automatiza. Y eso tú ya no tienes que estar pensando, ay, es que tengo que hacer la transferencia de dinero a mi cuenta de CETES. Ya se hace de forma automática. Y entonces también, si tú dices, ese dinero no lo voy a mover en un año, no lo voy a mover en 3 años, ese dinero se va a ir acumulando y va a hacer algo, yo creo que vale bastante la pena. En lugar de estar gastando en un café de 25 pesos, tú puedes tener un efecto o un beneficio mayor si ese dinero lo ahorras, ¿no? Y sí son cuestiones que tenemos que cuidar, no lo vemos muchas veces ahora, pero la cuestión de llegar a una vejez con dinero ahorrado, con algo que te dé un poco de seguridad, realmente cambia tu calidad de vida.
Así es, y estas recomendaciones que nos hace tanto para quienes tienen fondos de retiro y que puedan hacer aportaciones adicionales, como para quienes no lo tienen, pero pueden hacer un ahorro en CETES, creo que resulta muy conveniente, además de que, bueno, ya hablamos de cómo el dinero se escapa entre las manos a través de los gastos hormiga, de los gastos vampiro. Entonces, ahí están puntos a los que hay que poner atención. Le agradezco mucho, doctora Vania Ramos, por esta charla, por su tiempo. Y antes de despedirnos, comparta con el auditorio qué libro está leyendo. Muchísimas gracias por la invitación, Mónica. Quiero recomendarles ahora, hay un libro que es bastante famoso, muy probablemente alguno del auditorio ya lo leyó, pero si no lo han leído, es de Robert Kiyosaki, de los clásicos, es un bestseller en la cuestión de finanzas personales, en donde te ayuda a ver qué tipo de inversiones, por ejemplo, vale la pena para que tú puedas ir incrementando tu patrimonio, te enseña un poco cómo organizar tus finanzas y esta cuestión de tener como en mente siempre cómo puedes tener mayores ingresos, además de tener un trabajo, por ejemplo, fijo, cómo puedes ir logrando tener, se le llama ingresos pasivos. Es un libro de los más recomendados en el aspecto de finanzas. Pues ya están Y ahí es, las recomendaciones y son tiempos de poner mucha más atención a las finanzas personales de lo que podríamos haberlo hecho antes. Muchas gracias. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.